una muy buena nota, la mayoría le falta poco, entonces a estudiar bastante y a no olvidarse que todas las clases tienen el mismo valor. Yo creo que ese es uno de los principales errores que comete el estudiante, que eh, a veces le da más prioridad a unas clases que otras, pero recuérdense que todas valen el mismo punteo y entonces así debemos de aprender a organizar y a preparar nuestro tiempo para que podamos salir bien librados de cada una de las clases. Bueno, estamos viendo en lo que corresponde a las tarjetas de crédito, específicamente su normativa, el decreto 2-2024, casi aproximadamente un año y meses que fue emitida esta normativa. Les pedí que me hicieran el favor de poder analizar los considerandos porque en todas las leyes o normativas o disposiciones legales, como ustedes quieran llamarles, vamos a encontrar el sentido, vamos a encontrar la motivación, vamos a encontrar esas causas que dan origen a las leyes. Por supuesto, yo les comenté que muchas veces no vamos a encontrar las causales tal y como lo notamos en el ambiente. Siempre hay, en el tema legislativo, siempre hay intereses de por medio. Entonces, vamos a tratar nosotros de entenderla desde ese punto de vista legal, aunque sabemos que hay detrás de estas actividades temas políticos, temas de poder, temas económicos, etcétera. Entonces, eso ya es donde nosotros debemos profundizar, pero en la parte que a nosotros nos corresponde es analizar la ley. Bueno, entonces leímos lo que era el artículo 1, donde se hacía referencia a lo que es el objeto de la ley. Mencionaba ahí que cuál era la razón o a lo que le daba cobertura a la ley. También en el artículo segundo vimos lo referente a algunas definiciones y les mencionaba que para que nosotros pudiéramos tener mayor claridad en entender la ley, debemos conocer las definiciones. Si no estuviesen en la ley las definiciones, entonces tenemos que acudir a la doctrina, a los libros, a los textos legales para poder comprender una normativa, porque ese es el sentido de que existan esos estudios de las personas versadas y especialistas en el derecho que han profundizado un poco más en alguna rama para poder comprenderla de mejor manera. Entonces, nosotros nos afianzamos y nos apoyamos en esos materiales. Y ustedes, como les he dicho, tienen esa gran ventaja o tenemos esa gran ventaja de la tecnología, de poder buscar en YouTube, poder escuchar un podcast e incluso la inteligencia artificial que nos puede ayudar bastante. Eso sí, únicamente como un elemento de apoyo. Entonces vamos a continuar. Vamos a dar lectura o me pudieran proyectar, Merlin, por favor, el artículo cuarto, creo que es. Miren ustedes, en este momento hay, según me aparece acá, no sé cuánto les aparecen a ustedes, hay 58 personas conectadas, no sé cuánto les aparecen a ustedes. 62 me aparecen acá. No sé cuánto les aparecen a ustedes. ¿Alguien que les pueda decir? 62, buenas noches. 59 más 2. 62. 58. Ok, de verdad que yo valoro mucho eso. Créanme que realmente ustedes son los que están aprovechando estos momentos y lo más triste, perdón que siempre o en las últimas clases he hecho alusión a esto porque después aparecen ahí que necesitan una zona mínima, que por qué les fue mal en el examen, pero yo considero que uno hace su esfuerzo por estar en las clases. No puede ser posible que
si habíamos, ¿qué? 180 o 170 y algo, que haya menos del 50%. Entonces, ahí es donde a veces uno se molesta y yo le reitero que cuando a veces he estado un poco, digamos, enojado por alguna situación, es por algunos. No hay un grupo perfecto, yo no soy perfecto tampoco, pero este tipo de situaciones es en las que yo digo, bueno, esto realmente hace reflexionar y de verdad felicito a los que estén a darles algún premio, aprovechando y a veces muy tarde se da cuenta uno de que la única forma de, de sobresalir o de aprender es interesándose uno en los conocimientos. Y les voy a comentar, hoy por la mañana tenía un momento libre en mis actividades y me di cuenta de que estaban impartiendo una conferencia, una exposición del tema de gestión administrativa municipal. Entonces, no tenía nada que hacer. Me conecté, estuve escuchando y todo. Bueno, algo aprendí y esa es la forma en la que uno va ampliando sus conocimientos. A veces alguien le dice a uno, mira, qué inteligente, qué pilas con esto y lo otro, pero no es que uno esté súper dotado, que tenga un IQ, creo que le llaman altísimo, sino que simplemente es poner su tiempo en aquello o poner su interés en aquello que les va a beneficiar a ustedes. Entonces, de verdad, hago el paréntesis porque de verdad los felicito. Y algún día, como les he reiterado, algún día se van a recordar de mí, van a decir, de verdad, Elic tenía razón. Yo les puedo decir, tal vez pasé la U a veces de noche, otras veces por trabajo, por otros asuntos, pero donde gané sé que me esforcé, donde perdí es porque no me esforcé y entonces no podía yo forzar las cosas a ganar solo porque sí o sí. A veces, como dice uno, tiene unos chiripazos que uno estudia unas cuantas cositas y definitivamente los astros y los planetas se alinean y aquel favor de Dios que cabal eso preguntan, pero realmente el saber, el conocer, no es cuestión de la suerte, sino que es una cuestión de que ustedes se interesen por saber y conocer. Entonces, esta normativa a mí me parece súper importante. El tema de tarjetas de crédito es súper importante porque es algo que va a estar siempre o digamos va a estar o está reciente o es una situación que se da muy constantemente. ¿Quién no tiene tarjetas de crédito? Es como estudiar medicina, ¿verdad? ¿Quién no se enferma? ¿Quién no necesita de un doctor? ¿Quién no necesita de un abogado? ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? Entonces, es importante que ustedes lo manejen porque el otro día acudí a una audiencia o una cita, digamos, conciliatoria para requerir una información y entonces, pues, le decía a la persona que con la que iba, con las dos personas con las que iba, perdón, les decía que a veces uno piensa que sus primeros casos van a ser, ay, mire, una compraventa, hágame un traspaso. Y la vida le da lecciones a uno que es sorpresiva la carrera. Entonces, yo le contaba a esta persona que uno de los primeros casos que me llegó a mí fue una cuestión bancaria referente a un seguro. Entonces, imagínense, mi preparación en ese tema era muy poca, pero investigando, analizando, escuchando el caso, ya puede dar una orientación, pero eso teniendo las bases fundamentales. Pero si uno no tiene idea de estas cosas, pues es un problema. Y entonces es importante que conozcamos esto porque les digo, es lo más común. Alguien los va a llamar, mira, me están llamando porque
no pagué la tarjeta de crédito, ya se me toparon o ustedes mismos están en una situación similar. Hasta yo me he metido a problemas con las tarjetas por estar gastando. Entonces, pero nosotros tenemos esa ventaja como abogados, como conocedores del derecho, que rápido, si algo no está bien, verificamos qué es lo que no está funcionando correctamente o si nos están o se están excediendo en algún derecho, es decir, que nos están incluyendo algún sobrecargo, etcétera, o sabemos algunos mecanismos para finalizar o suspender las tarjetas. Inclusive hubo un tiempo que las tarjetas de crédito no se las daban a los abogados porque en el argumento que el abogado siempre buscaba un mecanismo para no pagarla. Entonces, sí era una cuestión como una política de algunas entidades bancarias. Ahora, en la actualidad, pues no he visto este tipo de situaciones, pero lo que sí he visto es que hay muchos problemas con las tarjetas de crédito. Entonces, veamos estos puntos porque son importantes. Bueno, entonces les digo todo esto. Primero, la felicitación, como les digo, eso denota y eso no van a tener puntos, no van a tener un pedazo de pastel, un pedazo de pizza, pero eso que van a aprender no se les va a olvidar jamás. Y cada esfuerzo que están haciendo ustedes, pagando un internet, limitándose de comer algo, restringiéndole el tiempo a su familia, a su pareja, etcétera, eso va a tener una recompensa y se los está diciendo alguien que ha gozado de esos beneficios que nos da Dios, que nos da la carrera. Sea usted creyente o no sea creyente, como les digo, a mí Dios sí me ha dado muchas bondades en la vida y gracias a Dios que me permitió esta carrera, aunque a veces uno dice, mejor hubiera estudiado medicina porque se mete uno a clavos, pero jodidos o problemas que son bien complicados, pero bueno, eso es lo que toca. De lo contrario, como les digo, los felicito. Bueno. Vamos a hablar entonces respecto al contrato, porque les decía que en lo que vamos exponiendo hay tres o cuatro temas importantes respecto a la terminología o a los conceptos. El primero de ellos era el objeto de la ley. El objeto de la ley significa cuál es la cobertura legal que le va a dar esta normativa a determinado asunto. En este caso, todas las operaciones que sean derivadas de el contrato de tarjetas de crédito. ¿Entre qué sujetos? El emisor, el tarjetaviente y el afiliado. Bueno, ahora respecto del contrato, les decía que ya hay un apartado y dice aspectos contractuales y financiamiento. Entonces, es bien importante que tomemos en consideración estos puntos. Se supone que nosotros debiéramos de revisar cada uno de estos numerales al momento de firmar un contrato, pero sabemos que culturalmente nosotros los guatemaltecos no lo hacemos, pero hay que procurar hacerlo. Y si usted lo hace de una forma rápida, entonces hay que solicitar la copia para darle una leída o ver si en la red aparece algún contrato de esta naturaleza para que nosotros podamos prever cualquier situación. Entonces ya lo firmamos con más facilidad o nos vamos a las partes conducentes, las partes que nos interesan. Y lo que les comentaba el otro día, en este segundo párrafo de este articulado, que les conté esa famosa historia de la jurisprudencia que se había emanado de la Corte de Constitucionalidad respecto a qué juicio era el idóneo para reclamar adeudos en tarjetas de crédito y esa astucia o esa chispa que tuvieron el personal bancario para buscar otro mecanismo para irse de una vez a un ejecutivo. Sin embargo, ya cuando viene esta ley, entonces acá ya no hay discusión, ya no hay interpretación porque claramente indica que si bien es cierto, el artículo 1039 establece que en caso de suscitarse un problema, pues puede
solucionarse por el juicio sumario o por el arbitraje. Pero al existir ya una norma posterior, una norma más actualizada y que tenga esa especialidad sobre esta contratación, debe aplicarse, es de observancia obligatoria. Entonces, acá el juicio que se va a utilizar para hacer esta reclamación o el juicio que se va a promover va a ser un ejecutivo. ¿Y por qué un ejecutivo? Porque esta normativa le está dando esa calidad a ese contrato. Los contratos de tarjeta de crédito tendrán la calidad de títulos ejecutivos y los mismos no necesitan firma legalizada. Entonces, ahí prácticamente le están dando un bye bye a la intervención del notario, ¿eh? Acá lo que prevalece entonces es la voluntad de los contratantes y la firma que van a realizar como una señal o como una constancia de su voluntad, de su consentimiento. Entonces es suficiente, no necesita de fe pública, no necesita de nada. Eso ya se considera y adquiere la calidad de título ejecutivo. Entonces, aquí vemos los puntos que deben incluirse. Voy a mencionar algunos, así vamos caminando en el articulado. Límite de crédito, área geográfica de uso de la tarjeta de crédito, plazo del contrato, tipo de moneda, tasa de interés, tarifas y comisiones, información relativa al estado de cuenta, cobros, etcétera. Entonces, estos elementos son fundamentales para incluirlos en ese contrato, que seguimos resaltando que es un contrato por adhesión, un contrato de tarjeta de crédito por adhesión. Pasemos al siguiente artículo, Marlene, por favor. Hace algunos días escuchaba una reflexión de una persona que estaba refiriéndose cabal al tema de tarjetas de crédito, porque él decía que el mal uso de las tarjetas de crédito lo hizo meterse en problemas. Y entonces lo que sucedió fue que le estaban cobrando de más o no sé qué pasó. ¿Ah? Y decía la persona en esa oportunidad, cuando yo me di cuenta de esto, pues les pagué los $100 que tenía pendientes y ahí enfrente les corté la tarjeta de crédito y se las tiré y me largué del banco. Ah, bueno, perfecto. La pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Ahí finalizaron los efectos jurídicos de ese contrato? ¿Se terminó el contrato o qué pasó ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Será que? Licenciado, no, Lita, ahí no se terminó el contrato, licenciado, buenas porque noches. lo único que hizo fue romper la tarjeta, que es el medio de pago. Ahí Falta solo El que canceló contrato su sigue deuda. vigente. hay que hacer el finiquito, ¿verdad, licenciado? Pienso yo, ¿verdad? Excelente, excelente, muy bien. Exacto. Recordémonos que la tarjeta de crédito, es decir, ese material, ese soporte digital o lo que sea, como les hablé la otra vez, ahora hasta que en el smartwatch de los teléfonos y todo eso, pues podemos pagar. Pero lo que destruyó él fue un producto que se derivaba de ¿qué? De un contrato de tarjeta de crédito. Entonces, él lo que hizo fue eliminar ese instrumento, ese medio de pago, pero el contrato subsistía. Entonces, a esta persona la escuché yo en un escenario y todavía no la he visto nuevamente, pero así como dice uno, de buena onda, le voy a decir eso, que vaya a verificar al banco si no dejó alguna cuestión pendiente, porque recordemos que el contrato tiene una vigencia, tiene un plazo, entonces él aparentemente por el hecho de haberla roto y haberla despedazado, pues en la mente de él, pues ahí se terminó todo. Pero ahí es donde entra el ingenio, donde entra el saber
del notario, del abogado, el conocimiento de las leyes, porque entonces dice uno, bueno, pues si yo fuera una persona cualquiera, digo, sí, ahí no hay clavo, usted ahí no hay problema. Pero nosotros sabemos, no, esa tarjeta, ese plástico se genera o se deriva de un contrato. Entonces, ojo con eso. Así que si les toca asesoría, no va a decir qué bueno que lo rompió usted, ahí se quedó todo, ahí no. Hay que buscar que ese contrato quede terminado. Y como menciona Eric, creo que fue que mencionó esa parte del finiquito, si le pueden finiquitar, si existe esa alternativa, o en su caso, si le pueden extender una constancia de que ese producto bancario crediticio finalizó, pues fantástico, mejor para uno. Bueno, sigamos viendo este tema porque es interesante. Modificación del contrato. El límite de crédito podrá ser modificado, aumentado o reduciéndolo por el emisor durante la vigencia del contrato y deberá ser comunicado al tarjetaviente en cada oportunidad por los medios convenidos por las partes. Todo cambio en lo pactado o en las estipulaciones y términos del contrato debe ser notificado al tarjetaviente y al fiador si lo hubiere, a la dirección de su residencia, de trabajo o electrónica que estos hayan registrado con 45 días de anticipación. Si durante dicho plazo el tarjetaviente no manifiesta su inconformidad a dichos cambios, se considerará que el tarjetaviente ha aceptado las modificaciones o cambios que le han sido notificados, incluyendo el cambio de la tasa de interés. Cuando la modificación al límite de crédito haya sido solicitada por el tarjetaviente, aprobada por el emisor, esta podrá cobrar vigencia y notificársele antes del plazo citado anteriormente. En casos excepcionales, cuando el emisor determine la existencia de factores de riesgo, podrá inhabilitar la tarjeta de crédito o reducir el límite de la línea de crédito, lo cual deberá ser notificado inmediatamente. Bueno, entonces esto también es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí nos está marcando un plazo. Entonces, en caso se dé una modificación del contrato, es decir, de lo que nosotros firmamos, esa notificación para que entre en vigor, para que entre en vigencia, tiene que ser notificado ¿cuántos días? 45 días previos a que se haga ese cambio. Si a usted le notifican y usted, digamos, está de acuerdo, pues simplemente no contesta, que es lo más natural que hacen. Bueno, es entonces que apliquen la modificación. Ahora bien, si usted estuviese en desacuerdo, entonces tiene que comunicarse con el emisor, que en este caso podría ser el banco o la cooperativa, y manifestar la razón por la cual no está de acuerdo con ese tema. Y otra cosa bien importante, que eso me pasó, les cuento esa experiencia personal, que yo tengo dos tarjetas, una uso y otra, digamos que para emergencias, como nosotros los chapines decimos. Y hace un par de meses me llegó una notificación que me habían reducido el límite de crédito en esa tarjeta que no utilizo. Y entonces, pues, como realmente no me generaba ninguna afectación, más bien dije, bueno, de verdad que es un peligro que uno tenga un crédito alto en una tarjeta de crédito, porque puede pensar que ese dinero le pertenece a uno y realmente no, ¿verdad? Usted está comprando al crédito, tiene que pagarlo después. Entonces, me redujeron la cantidad. Entonces, me llegó un mensaje, no recuerdo si de texto o un mensaje por medio del correo electrónico. Entonces, pues como de verdad no me generaba ningún perjuicio, pues yo no tuve ningún problema con eso. Simplemente que bueno, está bien. Ahora, si quisiera aumentar ese crédito, pues tengo que hacer la solicitud, pero de momento a mí no me afecta, pero sí está obligado el banco a
notificarle cuando sea de límite inmediatamente. Entonces, se supone que ese análisis que ellos hicieron, bueno, no está utilizando la tarjeta, tiene este crédito, no la está utilizando, o sus recursos se disminuyeron, entonces tenemos que reducirle el crédito, la línea de crédito. Entonces, esa notificación se hace inmediatamente. Cuando verse sobre otros temas, como indica ahí, 45 días antes. Entonces, esos plazos es importante que nosotros lo califiquemos y lo tengamos en cuenta porque con base a eso es que reclamamos, decir, bueno, no me notificaron en tiempo, muéstrame cuál fue la vía que me notificaron, muéstrame. Entonces, por lo regular los bancos dicen, bueno, o le indican el operador que lo atiende, le dice, mire, aquí está el correo electrónico que usted dejó y si usted no ve su correo, pues ese ya es su problema. Bueno, entonces ahí ya sobre avisos, sobre reglas, sobre disposiciones que aceptadas, no hay discusión. Bueno, evaluación de la capacidad de pago. El emisor previo a conceder la línea de crédito y extrafinanciamiento o modificar el límite de una línea de crédito debe cerciorarse que el solicitante, el fiador, si lo hubiere, o el tarjetaviente, según correspondan, tenga la capacidad de atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo de los referidos financiamientos. Bueno, esta normativa también es importante, ustedes, porque en su momento, pues, los bancos daban líneas de crédito exorbitantes y jamás advertían o verificaban la capacidad económica del usuario. Entonces, yo que ganaba un salario mínimo o ganaba 5,000, me resultaban dando créditos de hasta 100,000, 150,000. Entonces, en un análisis financiero se podía determinar que esa deuda pues iba a ser impagable. Lo único es que ellos decían, bueno, de que recuperarlo tenemos, pero eso generó muchos problemas y pérdidas para los bancos porque algunas personas, hasta hay un meme ahí ustedes que he visto que dice, bueno, el banco me llamó para ofrecerme no sé cuánto, dice, y pues yo lo acepté. ¿Y por qué? Porque el que va a salir perdiendo es el banco, porque yo no tengo cómo pagar. Entonces, como ese parece chiste, pero es experiencia y son hechos reales en la vida de muchas personas. Entonces, se queda esta normativa para que se pueda hacer ese análisis previo. Es decir, usted le va a dar el crédito de acuerdo a sus capacidades de pago. Es más, tal vez puede decir, bueno, si esta persona tiene un buen ingreso, tiene estabilidad laboral, tiene estos ingresos, etcétera, pero que ir al banco. ¿Será que le doy esta línea? Ah, momento. En el sistema bancario aparece ahí que usted tiene otros créditos. Entonces, momento, no le podemos dar esa cantidad porque él ya tiene otras obligaciones, tiene otros compromisos, entonces no les es rentable dar ese crédito. O, por ejemplo, no tiene bienes, pues porque eso podría ser al final que dicen las personas, mire, que igual no hay problema porque por deuda no hay cárcel. Dice, eso se lo saben de memoria. Hasta ustedes creo que lo han dicho alguna vez. Sí, es cierto, por eso no lo pueden, digamos, encarcelar o que usted vaya a prisión por ese tema, pero sí pueden accionar en contra de sus bienes y en contra de su salario. También se lo pueden embargar, le pueden decretar medidas precautorias. Si usted iba a viajar al extranjero, le decretaron un arraigo y en pocas palabras lo fregaron, lo jodieron, como decimos nosotros los guatemaltecos. Bueno, entonces sí es importante tener en cuenta eso. Acá podemos ver en el artículo 7 el famoso sistema de información de riesgos, si es cabal lo que yo les menciono. En el artículo 8, como les digo, no vamos a profundizar en cada artículo, sino que eso es sencillo, vigencia y terminación de contrato. Ahí establece cuál es el término que van a tener las tarjetas, que por supuesto va a variar dependiendo del emisor. Y la terminación, pues aquí muestra algunas causales. Más abajito, por favor, Merlin, muestra algunas
algunas causales, y también aquí hay otro plazo a ustedes que debemos de considerar, es el emisor previo aviso con 45 días de anticipación al tarjetaviente podrá dar por terminado el contrato antes del plazo estipulado, únicamente por disposiciones legales u órdenes de autoridad aplicables y por aquellos que estén explícitamente contenidos en el contrato. Entonces, aquí ya encontramos un factor común y una forma más sencilla de interpretar esta ley en relación a los plazos. Entonces ya vimos un 45 días. Acá vemos otro 45. Entonces ya con eso tenemos un factor en común y entonces decimos que el contrato puede darse por terminado 45 días previos. El contrato puede sufrir una modificación 45 días previos. Entonces, son esos análisis que nosotros, o esas herramientas que nos facilitan el entender los plazos. Por supuesto, con tanto plazo que hay en la ley y en tantas normativas, es imposible que se nos queden, aunque cuando vayan en la práctica y vayan estudiando sus privados, se van a dar cuenta que sí funciona. Bueno, contenido, el 9. El 9 establece, permítanme ustedes que, vamos a ver, siento que me estoy quedando sin El artículo 9, contenido de la tarjeta de crédito, licenciado. Contenido de la tarjeta de crédito. Bueno, entonces acá es lo que yo les menciono. No vayan a confundir el contenido de la tarjeta de crédito con el contenido del contrato de tarjeta de crédito. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, veamos ahí, pues creo que la mayoría tiene una tarjeta, si no tiene de crédito, tiene de débito. Entonces, casi que los mismos datos aparecen ahí, nombre y espacio para la firma, marca de la tarjeta de crédito, mes y año de vencimiento, denominación o nombre, número asignado a la tarjeta de crédito, código o dispositivo de seguridad, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que no amerita mayor cuestión de análisis. Eso, pues, lo podemos verificar nosotros y si ustedes gustan, pueden hacer el ejercicio. Veamos si mi tarjeta realmente cumple con estos parámetros que me requiere la ley. Pueden hacer ese listado de elementos y ir descartando uno por uno. Bueno, pasemos al 11, por favor. 10, extrafinanciamiento. La mayoría de tarjetas traen un extrafinanciamiento y es otra línea de crédito, solo que no aplicable, digamos, a lo que son los pagos que se hacen al crédito en determinados productos, sino que esta es una línea aparte. Entonces, eso también hay que tener cuidado, hay que ver cuál es el límite del extrafinanciamiento, porque también puede ser peligroso para nosotros. Veamos, esta es una bonita innovación que es el famoso convenio de pago. Entonces, subamos un poquito, porfa. El convenio de pago. Pero vamos a ver un poquito arriba nuevamente, perdón. El emisor deberá celebrar convenio de pago cuando respecto al tarjetaviente el emisor identifique durante la vigencia del financiamiento que el tarjetaviente no se encuentra en la capacidad de atender dos o más pagos oportunos. Entonces, bien importante este punto. Entonces, menciona acá que si él determina mediante la información que recaba en el sistema que mencionamos, y si esta persona definitivamente no me va a pagar, entonces yo prefiero suscribir un convenio con esta persona que me adeuda con este tarjetaviente a estar requiriéndolo mediante una vía ejecutiva, sino que hagámoslo mediante un convenio. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta esto. Entonces, esto antes, pues había que estarlo uno buscando. A veces las personas me decían,
mire, fíjese que me llamaron del banco y me están diciendo de que me van a meter preso y que me van a embargar y que mi casa y esto y lo otro. Entonces le decía a las personas, no, hombre, tranquilo, tranquilo, usted solo debe de preguntar cuál es su adeudo en sí, cuál es la cantidad total y con base a eso, pues ir al departamento jurídico de la entidad bancaria y solicitar un convenio de pago. Entonces, pero esto no era algo que se hacía porque la normativa lo establecía, sino que era una salida que conforme uno iba atendiendo estas situaciones, iba notando y ahí uno que va tratando de solventar las cosas, evitando la vía judicial. Entonces, esa era mi recomendación. Entonces, pocas veces acompañé a las personas porque no solo estaban bien jodidos con las tarjetas de crédito, entonces solo les daba, y más que todo vecinos, va ustedes, que ya cuando saben que uno se dedica a este tema, lo buscan y mira que me pasó tal cosa, entonces mira, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, lo otro. ¿Va? Entonces, ahí va uno apoyando a la gente y dándose cuenta de problemas que tienen hasta los vecinos y de todo, ¿verdad? Porque alguien fue también, por ejemplo, lo que menciona ahí la figura del fiador, va ustedes, que parece irrelevante, pero puede ser que les soliciten a usted un fiador en una tarjeta de crédito. Entonces, si usted es fiador, ya sabe que cualquier situación que le suceda al titular, en caso de no poder cancelar o pagar un adeudo, pues automáticamente usted es la siguiente persona legalmente a quien se le va a requerir como una garantía. Entonces, también esas situaciones. Entonces, uno iba ahí comentándole a las personas. Acá menciona otro punto, o que la deuda contraída ha arribado al 150% del límite de crédito que se le tiene autorizado. Entonces, aquí sí es un poquito contradictorio, pero está haciendo alusión a algunos contratos donde no se observaron esas reglas de investigar sobre la capacidad de pago, porque si ya es mucho la deuda, entonces, o no, ellos no verificaron esa capacidad del tarjetaviente, es una responsabilidad de ellos. Por supuesto, eso no exime a la persona, al tarjetaviente de pagar, pues, si se comprometió, tiene que cumplir. Ahí es donde viene el famoso pacta sunt servanda, que eso significa que las obligaciones que yo contraiga a través de un contrato, a través de un negocio jurídico, son obligatorias, son de observancia para las partes y prácticamente se convierten en una ley para ambos. Bueno, dice, cuando no esté de acuerdo con la modificación de la tasa de interés establecida por parte del emisor, ahí también se puede celebrar un convenio. Las condiciones del contrato original varían en detrimento suyo, pero se ve imposibilitado de pagar la totalidad de la deuda que se tiene contraída. Entonces, vemos ese listado de situaciones que se pudieran dar. Entonces, al generarse una de estas situaciones, usted puede decir, bueno, usted está incurriendo en tal situación, entonces usted sí aplica o su situación sí aplica para que pueda, digamos, apoyarse en lo que es un convenio de pago. Entonces, como les digo, esto no estaba previsto con anterioridad. Veamos aquí, en los supuestos anteriores, el emisor deberá celebrar el convenio de pago de común acuerdo con el tarjetaviente, es decir, no va a ser una imposición, sino que debe ser una situación en donde ambos contratantes estén de acuerdo. Entonces dice, dentro de los 30 días, perdón, de común acuerdo con el tarjetaviente, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, bajo condiciones razonables que el tarjetaviente pueda atender. Ojo, otro plazo. Entonces, si usted solicita un convenio, entonces dentro de los 30 días debe celebrarse este convenio. No
como le pasó al presidente de la República y a sus asesores que al último día o casi que finalizando emitieron aquel famoso veto presidencial. Entonces, esas situaciones a nosotros nos dejan una gran lección. Las cosas no hay que dejarlas a último momento. Entonces, ya sea que usted esté de parte del banco, porque abogado y notario no significa que usted siempre va a estar en una sola parte. A veces le va a tocar estar en la otra. Entonces, ese conocimiento es importante que ustedes lo tengan. Entonces, acá, si usted está asesorando al banco, es un asistente un consultor del banco, entonces dice, tenemos 30 días, entonces no esperemos hasta el último momento, después de la solicitud, 15 días o 20 días, y si algo sale mal, tenemos todavía 10 días para rectificar. Bueno, perfecto. Veamos el artículo 14, por favor. Creo que sí nos da tiempo. Bueno. Aquí hay un tema bastante interesante. Y vamos a leer qué establece acá. Interés por mora. El interés por mora se calculará sobre el saldo del capital de la o las cuotas de capital en mora, de acuerdo a los días en mora, y se aplicará como máximo la tasa de interés por financiamiento pactada. Estos intereses no podrán ser capitalizados. Pregunta que algunos de ustedes respondieron mal en el examen. Estábamos hablando que era el anatocismo, y el anatocismo es esa capitalización de intereses, es decir, que los intereses que usted no pague prácticamente se transforman en capital. Entonces, el siguiente interés que usted va a pagar va a tener el interés de la cuota en general más el interés, valga la redundancia, del interés que usted dejó de pagar. Es decir, esto ya no es un interés como tal, sino que se capitaliza. Entonces, mencionábamos en la clase en algún momento que acá está prohibida entonces esa capitalización, porque las personas, una persona me dijo una vez, si no recuerdo mal, que debía 5,000 quetzales. Eso se fue debiendo. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí no va a pasar nada y esto y lo otro. Y el susto llegó cuando su casa la estaban rematando a ustedes. Entonces, imagínense hasta dónde llegó. Entonces, esa deuda no recuerdo si ascendía como a 100,000 o 120,000 quetzales. Entonces, la propiedad que ella tenía, perdón, ya la estaban prácticamente rematando a través del juicio correspondiente. Entonces, imagínense la trascendencia que tuvo. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, que analizar los estados de cuenta, analizar cuál es la tasa de interés y verificar que no le estén cobrando interés sobre interés. Entonces, esa es la parte que nos corresponde como usuarios del sistema bancario y también como abogados. Entonces, en esta parte, entonces, acá lo que encontramos es el anatocismo, ¿verdad? Que acá prácticamente nos indica, bueno, aquí usted no puede capitalizar intereses. Entonces, el anatocismo acá no es aplicable. En los demás contratos mercantiles se puede, sí, porque vamos a encontrar ahí que esta ley no tuvo injerencia en los demás contratos más que en el de tarjetas de crédito. Veamos el artículo 17, por favor. Esta es otra parte bien importante que a mí me encantó cuando la vi, y digo yo, bueno, esa claridad la que uno necesita en una norma, no que uno esté tratando de establecer qué quiso decir, qué quiso legislar el diputado, los diputados, el pleno, el Congreso. Compensación de cuentas, dice. Escuchen esto, aquel que emite tarjetas de crédito y que administre. Quiero ver ustedes, creo que se me está acabando la carga acá. Permítanme un momento, solo voy a... Vamos a ver por acá.
Creo que ahí estamos. Sí. Estoy usando otra computadora, pero me está costando. Bueno. Entonces, nos quedamos en... bueno, entonces... Victoria 7, Lic. Ok, sí, en la compensación de cuentas. Entonces, menciona este artículo que aquel que emita tarjetas de crédito y que administre otras cuentas del titular de la tarjeta de crédito tiene prohibido disponer de los fondos monetarios o de ahorro del tarjetaviente para adjudicarse en pago de las deudas que por el uso de tarjetas de crédito contraiga el tarjetaviente, salvo cuando media autorización expresa del tarjetaviente o por orden judicial emanada de autoridad competente o para observar lo relacionado a la compensación de saldos derivado del proceso de exclusión de activos y pasivos de entidades bancarias de acuerdo con lo estipulado en el artículo 87 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Bueno, eso ya es un poco más técnico, pero ¿qué es lo que nos debe importar y lo que nos debe interesar a nosotros? Es que este tipo de compensación está prohibido. Es decir, que si yo tengo otros productos del banco como una tarjeta, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, no sé qué otros tipos de cuentas manejan. Creo que hay más variedad en ese tema, pero esas son las más populares que conocemos. O digamos, por ejemplo, un plazo fijo que usted tenga respecto de un ahorro, pues entonces, ¿qué pasaba en algún momento? El banco cuando no podía captar esos pagos que provenían de la tarjeta de crédito, entonces prácticamente tomaba de las otras cuentas e intentaba saldar una parte de la cuenta o saldar toda la cuenta. Ahora resulta que ese tipo de actividad está prohibida. Entonces, únicamente debe existir ese consentimiento de parte de usted, tarjetaviente y usuario del sistema bancario, decir, bueno, sí, realmente debo esto y no, ahorita no tengo cómo pagarlo, entonces utilicen esos fondos, pero esa es una situación diferente o por una autorización judicial, que en este caso es un mandato del juez que manda a realizar esta situación y ahí pues lo único que podemos hacer es hacer uso de los medios de impugnación en materia judicial, pero en un primer momento no se puede hacer. O sea, hay excepciones, pero no se puede hacer. Entonces, en el momento que se dé una de estas situaciones, nosotros tenemos que estar bastante atentos con este tipo de situaciones. Veamos el artículo 20, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, acá miren el estado de cuenta. En el artículo que pasamos anteriormente mencionaba el estado de cuenta. Entonces, esos son elementos que ustedes deben verificar que los estados de cuenta pues tengan esa información. Bueno, veamos el 20, por favor. Objeciones al estado de cuenta. Entonces, ¿qué sucede si a usted le han hecho un cobro adicional o le aparece un registro de alguna compra o alguna adquisición de un producto que usted no reconozca? Puede presentar una objeción a este tipo de datos que están incluidos, a este tipo de cargos o de cobros que le aparezcan en su tarjeta, en su estado de cuenta, perdón. Entonces, aquí es otro punto. Entonces, si vemos la ley, está bien sistematizada, bien ordenada. Inicia diciéndome cuáles son los elementos que dan vida al contrato, cuáles son los elementos que le dan vida posteriormente a la tarjeta de crédito y después me dice cuáles son esos elementos que deben ir en un estado de cuenta. Inclusive me menciona el tema de la objeción a cualquier cobro o circunstancia ahí incluida en la que usted no se reconozca como
como la persona que lo utilizó o algún exceso, etcétera. Entonces, aquí hay un procedimiento establecido. Desde aquí pueden ver ustedes que hay unos plazos. Entonces, acá, si se dan cuenta, aquí son 30 y 30. No vamos a dar el procedimiento porque eso no se los voy a preguntar, pero ustedes analícenlo por su cuenta. Entonces, hasta el momento vamos viendo dos plazos, el de 45 y el de 30. Entonces, ahí ya van reduciendo ustedes el margen en confundirse en cuanto a un plazo. Veamos el 23, por favor, el 22. Inhabilitación, retención o retiro injustificado. La tarjeta de crédito que el operador o emisor inhabilite o sea retenido en los cajeros automáticos o equipos de uso de manera injustificada y sin previo aviso, deberá ser restituida sin costo alguno al tarjetaviente. Es otra situación que se da, entonces al momento de que a usted o a su cliente o a la persona que esté patrocinando le hagan ese cobro, entonces usted con base en la ley indica, mire, este cobro es indebido porque la ley establece que por estas razones no me van a cobrar este tipo de reposición. Entonces, es bien importante la restitución, digamos. Entonces, es bien importante que sepamos eso. 23, otro tema que da para hablar. El emisor y tarjetaviente podrán acordar los servicios y el pago del seguro por robo, extravío, uso no autorizado o para cobertura de los riesgos asociados a la tarjeta de crédito. Para tal efecto, el emisor deberá contratar el seguro y ponerlo a disposición del tarjetaviente. El tarjetaviente no está obligado a contratar dicho seguro. Eso también se lo van a preguntar. ¿El seguro es obligatorio? No, el seguro no es obligatorio. Y cuidado con las llamadas que usted recibe porque los bancos muchas veces utilizan hasta malas prácticas. Dependiendo del lenguaje que usted utilice, ya lo toman como una aceptación. Entonces, este seguro no es que lo vayan a invitar a usted a una reunión, un cafecito, pero el seguro no lo van a llamar y mira, ¿se está de acuerdo con el seguro? Entonces, no, gracias, en otra oportunidad, etcétera. Porque si usted dice, bueno, perfecto, eso ellos lo toman como una anuencia, un consentimiento. Entonces, y los que trabajen en bancos y en tarjetas y en lo que estamos viendo aquí, perdónenme, ¿va? Y ustedes ya sabrán, ¿va? Cuáles son las prácticas que utilizan. No estoy diciendo que todos sean así, hay algunos, pues, y tristemente a veces se aprovechan de la ignorancia de las personas y pues caen fácilmente. Bueno, y no solo en tarjetas de crédito, estamos hablando de lo que significa la vida jurídica en general. Entonces, a veces también la persona afectada lo llama a uno hasta que ya está en el gran problema, pero ¿por qué no pagó por una asesoría preventiva? Pero es cosa cultural en Guatemala. Vámonos al artículo 29, por favor. Ahí ven también ustedes obligaciones del tarjetaviente, derechos de los afiliados, etcétera. Eso lo podemos leer en otro momento. 29, educación financiera. Acá lo leen, por favor, no vamos a profundizar mayor cosa, pero se refiere a temas de formación en cuanto al tarjetaviente, a las personas, porque ellos o los diputados o las personas que analizaron esta normativa cuando fue un proyecto de ley, decían que prácticamente estos problemas que se dan de las tarjetas de crédito no siempre es por culpa del banco, no es culpa de los créditos que ofrezcan, sino que es culpa de la persona que adquiere estos productos, porque no tiene una formación, no tiene una educación respecto al manejo de sus finanzas. Entonces, por eso se meten a problemas. Entonces, ellos dicen ahí que es importante tener en cuenta esa educación financiera. Bueno, vámonos al 35, por favor. Ya casi terminamos. 35.
Ok, bueno. Vean este punto importante. Se crea la unidad de protección de servicios financieros en el Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, como ente encargado de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y demás servicios financieros, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios financieros. Entonces, vean, esto también es importante. ¿Por qué? En el sentido de que hay una entidad o un órgano administrativo que tiene a su cargo este cuidado, esta verificación y esta vigilancia. Entonces, sí, nosotros, como les preguntaba, en el caso del contrato por adhesión, ¿quién lo autorizaba? Pues yo no les pedí el nombre. Algunos lo pusieron, otros lo pusieron a medias, se las coloqué bien, como buena. Pero en algún momento sí ustedes van a tener que aprenderse el nombre de esta entidad. Y ojo con esto, aquí hay una unidad, dice Unidad de Protección de Servicios Financieros en el Departamento de Verificación y Vigilancia. Entonces, puede ser que le topen, le digan a usted, bueno, le acepten que usted diga la dependencia que está dentro de la autoridad respectiva, pero puede ser que no. Entonces, por lo menos uno de los dos nombres tiene que saber. Entonces, la famosa DIACO o saber este nombre que soy honesto, yo no me lo sé tampoco porque no tengo mayor relación con esta dependencia, pero sí es importante y voy a tratar de aprendérmela. Como les digo, esto es un proceso de aprendizaje toda la vida. Entonces, acá es la entidad que va a tener esta situación a su cargo. Entonces, la DIACO generó, o a través de esta ley se genera esta dependencia, esta institución interna. Entonces, veamos qué hace o cómo funciona esto. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberá solicitar a la Superintendencia de Bancos la información de cumplimiento por parte de los emisores de tarjetas de crédito. Ah, bueno, esa es la anterior, perdón. No, hasta ahí nos quedamos, el 35. Vámonos al 39, por favor. $39. Ok. Bueno, acá vemos también el tema relacionado con los conflictos y controversias. Cuando surjan conflictos y controversias entre el tarjetaviente y el emisor o con el afiliado, estos deben buscar como primera alternativa un arreglo conciliatorio, para lo cual el emisor o afiliado tendrá un plazo de 15 días contados a partir de presentada la queja para responder por escrito lo resuelto al tarjetaviente. De no llegar a un acuerdo, el tarjetaviente podrá presentar su denuncia en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quien resolverá de conformidad con la presente ley y la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Entonces, vean, aquí viene algo que yo les he reiterado creo que en todo este camino que hemos recorrido en este segundo semestre, que les he dicho. Cuando surja un problema en un contrato, tratemos de resolverlo primeramente de forma amistosa, de manera amigable, de manera conciliadora. Entonces, acá podemos ver eso. Acá no es que yo les haya hablado a estos diputados ni haya presentado esta iniciativa de ley, este proyecto, sino que alguien lo presentó, pero para eso están los diputados, para eso están los asesores y ellos dicen, bueno, entonces, si vamos estamos formulando esta ley, estamos educando en esta manera, entonces vamos a tener que, entonces, tratar de generar un procedimiento y ese procedimiento es el que aparece ahí, ¿verdad? El procedimiento. Entonces, vemos, primero se presenta, ¿qué? La queja. Entonces, ojo con eso. No nos vamos de una vez a la denuncia, sino que ¿qué se presenta primero? La
queja. Eso sí se los voy a preguntar en el examen. Entonces, ¿qué se presenta primero? La queja. Si después de esa queja no tiene un fruto, no hay una conciliación, no hay un convenio, no llegamos a ningún arreglo, entonces, ¿qué procedo a hacer? Voy a denunciar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está este procedimiento? Porque cuando usted llegue a la DIACO a poner su denuncia, ¿qué le van a decir? Explíquenme ustedes, ¿qué me van a decir? Fíjense, yo soy el usuario, el tarjetaviente, les digo, fíjense ustedes que, ¿qué hago en este momento? Fíjense que yo fui a poner una denuncia a la DIACO, pero me la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron o por qué no se la aceptaron? ¿Quién de ustedes me dice? Porque primero debe interponer una queja. Exacto, entonces aquí aplicamos otro principio fundamental o varios principios fundamentales del derecho. Primero, el principio de legalidad, es decir, que nosotros vamos a realizar lo que está en la ley. Segundo, hay un debido proceso y el debido proceso significa que ya hay una forma trazada de cómo resolver este asunto, entonces, por lo tanto, tenemos que ajustarnos a esa forma. Emerson, por favor. Sí, licenciado, yo creo que también, digamos, yendo un poquito más allá de lo que dice la ley, sino por qué fue emitida de esa forma, yo creo que es por ahorrar recursos, porque la gente tiene que tratar de resolver sus problemas de manera personal. Y si no lo resuelve, imagínese que llegue alguien y que no sepa ni cuánto es el monto que deuda, porque ni siquiera ha intentado preguntar al banco. Entonces eso pone más trabajo al Estado. Exacto, exacto. Es un buen punto de vista y no solo para el Estado, sino que para el usuario también, porque para que usted vaya a gastar por su denuncia y le digan que no le conviene. Erika, por favor. Buenas noches, Lick. En este caso de la queja, ¿se refieren a la queja que se deja en el libro? En la queja, no. Esta es aquí creo que está la forma. Fíjense que no. No, porque ahí aquí la queja se refiere a una reclamación que usted va a hacer directamente con el banco. Entonces usted va a tratar de solventar. Espérenme que aquí no puedo ver bien esto. Ahorita voy a ampliar esto. Vamos a ver. ¿Qué artículo estábamos viendo ustedes? 39. 39. Ok. Dice de presentada la queja. No es que usted la haya marcado ahí, porque la reclamación que usted va a hacer en el libro es para que esa reclamación no la va a ver el banco, eso es directamente a la dirección, es como la denuncia que va a ser directamente. Entonces acá, esta queja usted la debe manifestar previamente al banco, es decir, al operador, a la atención al cliente o no me recuerdo cómo se llama, atención al cliente creo que se llama, ahí usted la debe presentar primeramente, porque la que usted deja en el libro de la DIACO, prácticamente eso constituye una denuncia como tal, porque ¿quién va a conocer esa queja? La que usted me menciona como queja. ¿Será que la conoce el banco o la conoce directamente la DIACO? La diacoli. La DIACO. Entonces, en atención a nuestro análisis y en atención a la normativa que tenemos, entendemos nosotros que esta reclamación ¿me escuchan? Ahorita sí. Ahorita sí. Sí, Ahora sí. sí. Ya se escucha. Sí, licenciado. Excelente, sí. Me quedé sin carga, creo que el cargador no funciona. Entonces me conecté el teléfono. Bueno, entonces les decía que esta es la línea procedimental que me dicta esta ley. Entonces,
es con claridad, entonces primero debo presentar esa queja. Como les digo, o alguien me decía ahí, mire cómo presento la queja, pues como la ley no le marca una forma en especial, usted puede hacerlo de forma verbal o forma escrita. Entonces, ahí es donde vienen los problemas y donde la gente se aboca con uno y le dice, mire, pero fíjese que no me la quisieron firmar y todo. Bueno, tienen que dejarle una constancia y es donde usted tiene que reclamar, mire, yo necesito que me dé una constancia. ¿Pero por qué quiere una constancia? Porque a partir de esta fecha ustedes tienen un plazo para resolverme. Y es más, acá, vamos a ver, aquí creo que indica que debe ser por escrita la respuesta. Acá en el teléfono no lo veo muy bien. Entonces, pero sí tiene que ser por escrita la respuesta. Entonces, no es tan fácil digamos, de que le digan a uno, no se puede. No, es que por eso nosotros somos conocedores de la ley y debemos de estudiarla. Y como les reitero, los plazos nosotros no los vamos a saber al 100%, pero ¿qué va a pasar? Cuando alguien llegue con ustedes con uno de estos problemas o ustedes son los del problema, ¿a dónde se deben ir? Tienen que ir a leer su ley, analizar nuevamente sus procedimientos y listo. Entonces, ojo con eso, bien importante. Entonces, primero, la queja que la voy a presentar ante el emisor, dice el banco, la cooperativa, y posteriormente la denuncia. Entonces, ahí ya es otro rollo, ya se agotó esa fase. ¿Estamos? Bueno, el artículo 41, por favor, y con eso finalizamos. Creo que ya me pasé el tiempo. Sí, ya está la licenciada de tributario en clase. Ok, ¿me hacen el favor de disculparme con la licenciada? Díganle que tuve un problema técnico, me hacen favor de, no sé quién es, pero igual me disculpan con ella y nos vemos el lunes, primero Dios. Entonces, pasen feliz noche. Feliz noche, Excelente. Vic. Feliz noche.